Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Francisco Miranda. Les agradezco la participación que están acá con nosotros en DCM. Muchas gracias por estar en nuestro webinar series, donde tratamos temas de relevancia a la producción de proteína animal. Les digo que tenemos dos presentaciones hoy, de 30 minutos cada una. Se puede hacer las preguntas durante la presentación, pero van a ser contestadas al final de todo. Y lo que no se contesta se va a contestar por correo. Al final de todo va a recibir un link con la grabación también de eso para que pueda entonces hasta revisar lo que quiera. ¿Okay? Y hoy entonces vamos a tratar de un tema que es totalmente importante y muy actual, que es el impacto de la situación actual en la cadena de producción de huevos. Entonces, eso es un webinar que les trae DCM, y eso para nosotros es importante porque nuestro propósito es crear vidas más brillantes para todos, y utilizamos nuestra ciencia para crear soluciones para las personas de hoy y para las generaciones futuras. DCM tiene soluciones y productos para una gran variedad de mercados que están en materiales y que están también para la nutrición humana y de animales. Los desafíos hoy van allá de la nutrición. Tenemos situaciones como la inflación, la compra de pánico y disminución de consumo de otros sectores, eso impacta directamente. Tenemos desvalorización monetaria, entonces granos, insumos que son dolarizados, impacta directamente la producción. Tenemos un impacto en la producción de alimentos en general, de toda la proteína, de todo lo que pasa. Entonces precios y ofertas de diferentes proteínas son impactados directamente. Y también la situación de garantizar la producción y la distribución de huevos, entonces en cantidad y dónde se debe estar. Y para revisar temas así, entonces me gustaría entonces invitar al licenciado Juan Manuel Gutiérrez Martín, que hoy es presidente del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Avicultura, licenciado en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, tiene maestría en Alta Dirección por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, presidente y director de GM Group, socio y consejero de Highline México. Entonces, estimado licenciado Juan Manuel Gutiérrez, por favor, la pantalla es tuya, comparta todo lo que está haciendo en México, el gran trabajo que tiene, y por favor que tenga muy buena presentación. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, que presente. Sí, gracias. Gracias, José. Gracias a DCM por el tiempo y el espacio que nos dan el día de hoy para la avicultura mexicana, explicar un poco de cómo funciona. Buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar donde nos vean. Saludos a todos. Y bien, esta tarde hemos sido invitados para hacer una presentación de cómo es la industria avícola mexicana. Principalmente le daremos un enfoque en el tema de la producción de huevos, pero trataremos de hablar también en algún contexto global. Y para ello, quisiera primeramente hablar un poquito de cómo es la Unión Nacional de Avicultores como organización. La Unión Nacional de Avicultores es un organismo que se constituye desde 1962, su constitución formal es en esa fecha, aunque 4 años antes ya había habido reuniones informales. Si tomamos en cuenta esta fecha de 1958 como los inicios informales, esta organización prácticamente ya tiene un poco más de 60 años, 62 años para ser exactos. Es una organización que integra a toda la industria avícola productora de huevo, de pollo y de pavo del país. Está integrada por 42 asociaciones locales, 42 asociaciones que están distribuidas en los diferentes estados del país. Esas 42 asociaciones son las que agremian directamente a los productores. Los productores son los socios de las asociaciones y a su vez estas asociaciones son las que forman parte
del Consejo y de la Asamblea de la Unión Nacional de Avicultores. Al mismo tiempo tenemos 3 secciones especializadas. Una es la sección de progenitoras, otra es sección de reproductoras y otra es la sección de pollos de combate. Ustedes saben que pollos de combate en México, aves de combate, perdón, en México es un área importante donde son los gallos de pelea principalmente. Y la tenemos también una parte ahí representada. Esta organización, si bien después de tantos años ha tenido una fama muy importante dentro del gremio agropecuario, somos una de las organizaciones, se puede decir, mejor estructuradas, organizadas, y tiene también un órgano propio de gobierno que tiene que ver pues, con una asamblea de miembros, las asociaciones, como les comenté. Hay un consejo directivo, tenemos también una comisión ejecutiva que son menos personas que están más cercanas para consultar los temas más importantes y después subirlos a la comisión, al consejo directivo. Después está el presidente del consejo directivo, que es su servidor en este caso, y tenemos también un presidente ejecutivo, que es una persona de tiempo completo, un profesional, que es quien lleva a cabo todas las acciones y las tareas o los acuerdos. Al mismo tiempo tenemos 5 vicepresidencias, que son los que nos apoyan en cada una de las diferentes áreas, un vicepresidente que también cada uno de ellos forma parte del consejo directivo a su vez. Tenemos el área de carne de ave, que está como de huevo, pollo y pavo. Tenemos el área de vicepresidencia de huevo, un área de comercio exterior, un área de enlace legislativo y todas las cuestiones de normatividad que tenga que ver con temas avícolas, y una vicepresidencia que aborda toda la problemática sanitaria. De esa manera somos un equipo muy bien ordenado y estructurado, así lo vemos nosotros, donde podemos estar presentes o abordar los temas que se crean necesarios en el momento. Y bien, ahora paso a darles un poco de información de en qué medida, qué tamaño es la avicultura de México, qué tamaño es en términos del peso en la economía nacional. Aquí vemos una tabla donde podemos observar el Producto Interno Bruto dependiendo del área o dependiendo si es nacional, si es agropecuario o si es pecuario. Me voy a ir directamente a la parte, al número más, vamos a decir, más importante del peso en la economía, que somos el 0.89% del PIB total nacional. Esta industria es el peso que tiene, el 0.89%, casi cerca del 1%. Es una economía muy importante dentro del sector agropecuario con el 15%, y al mismo tiempo podemos ver que somos una tercera parte del PIB pecuario. La proteína avícola es 2/3 partes en términos de consumo, más adelante lo abordaré, en términos de consumo de la proteína total. Y hablando de números, también vamos a ponerle cantidades en términos de pesos o hasta dólares. La avicultura tiene un valor total del orden de 152,000 millones de pesos. Pero para que todo el mundo podamos hablar en los mismos términos, lo voy a convertir a dólares. Éramos hasta hace 3 meses una economía valuada en 8 billones de dólares. Desafortunadamente, en el mes de febrero sufrimos una depreciación del tipo de cambio de casi un 30%, derivado de la baja en el precio del petróleo y algunos otros cuestiones dentro del entorno económico mundial y nacional, y eso nos lleva a que de 8 billones de dólares, haciendo el cálculo, nos bajamos a 6.5 billones de dólares. De todos modos, es una cantidad muy importante, donde sentimos que la industria avícola nacional pues, prácticamente es de los más importantes del sector. Ahora, entrando un poquito más a tema avícola, tema de cuáles son los números en términos de producción, de volumen de toneladas, tenemos 6.3 millones de toneladas de productos avícolas, tanto de pollo como de huevo y como de pavo. Esta cantidad ha venido creciendo de manera consistente en los últimos años, al grado que en este año sentimos que nuestro crecimiento debiera ser del orden del 3%. Eso fue una planeación que hicimos a principio de año. Sabemos que con la situación y la pandemia, lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, pues esta cifra se podrá modificar
Esperemos que pudiera ser positiva, todavía más que el 3%. En este momento no podemos todavía saber, dependiendo del tamaño del golpe en el que nos vayamos a tener como industria, como economía, esto ya se sabrá. Yo creo que en un par de meses podemos hacer unos nuevos cálculos. Pero, por otra parte, también comentar que dentro del volumen total tenemos un consumo per cápita de huevo, que somos el número 1 consumidor de huevo en el mundo. Muchos de ustedes lo saben, muchos de ustedes lo conocen. Es un orgullo y es un objetivo de muchos países lograr lo que México ha logrado en el tema de consumo de huevo. En la parte de pollo, somos un país que consume 33 kilogramos de pollo, con altas expectativas de crecer y de poder lograr lo que ya otros países latinoamericanos han logrado, sobrepasar los 40 kilogramos per cápita en términos de pollo. La economía mexicana también genera una cantidad de empleos muy importante. Está evaluada en 1.3 millones de empleos directos e indirectos, lo que esta industria genera. Y uno de los orgullos que también nosotros hemos hablado mucho en nuestros comentarios que hacemos tanto con gobierno como con el consumidor, que estos empleos se generan en zonas rurales, en zonas de alta marginación, donde este país más necesita empleos. Es donde tenemos la mayor parte de la población. Sabemos que hay zonas urbanas muy altamente pobladas, como la Ciudad de México, la zona metropolitana, pero en las zonas rurales es donde se requiere tener más empleos, y esta industria prácticamente es alta generadora de esos empleos, y de lo cual estamos muy orgullosos. Tenemos un consumo de alimento balanceado muy importante. Consumimos 16.2 millones de toneladas de alimentos. Eso prácticamente es una cantidad en la que el 63% son granos forrajeros. De ese 63% de granos forrajeros, prácticamente la mitad, que es maíz, viene siendo el maíz, una parte de sorgo, se importan de los Estados Unidos. Ustedes saben que nuestro principal aliado como proveedor de grano forrajero y de oleaginosas es los Estados Unidos de Norteamérica. Y la presencia que tiene nuestro país es prácticamente en 19 de los 32 estados. Estamos en más de la mitad de los estados del país en términos de la producción, tanto de huevo como de pollo. Aquí vemos algunas cifras también, repito, algunos datos importantes para que lo puedan observar claramente. Nuestra producción, 6.3 millones de toneladas, de las cuales 2.9 millones de toneladas son de huevo. Este año esperemos podamos cerrar lo más cercano a los 3 millones de toneladas. México es el cuarto país productor de huevo en el mundo. En las cifras que presenta la International Egg Commission como un organismo mundial, pudiéramos decir cúpula de la parte de huevo, aparece ya como México como el tercer lugar, pero es porque la India no ha enviado información. Somos el tercer lugar en ese sentido, pero si ponemos a la India como tamaño país, estamos también dentro del tercer o cuarto país productor de huevo. Quiere decir que somos un país muy importante en esa materia, ustedes pueden ver. Nuestra tasa de crecimiento en huevo es el 2.5, es la tasa que hemos tenido en los últimos 10 años, y es una tasa muy consistente, es decir, cada año le agregamos un poco más de gramos al consumo per cápita, porque la mayor parte de ese consumo prácticamente es consumo doméstico. El consumo per cápita ya lo comentamos, 23.3 kilogramos, y en alimentos balanceados, pues un gran consumidor. El oleaginosas, prácticamente el 95% de las oleaginosas, tanto de pasta de soya, frijol de soya o canola o algunas otras, son importadas directamente también. La mayor parte de los Estados Unidos. También importamos las dosis vitamínicas y aminoácidos. Toda esa parte también viene de importación. Obviamente, DSM es un muy grande jugador en el mercado mexicano de productos vitamínicos y aditivos. Nuestras importaciones en maíz, más o menos la mitad, 50%, oleaginosas ya lo comentamos también.
El porcentaje, el peso específico de la proteína avícola en la proteína total en México prácticamente es de un 63%. En México consume alrededor de 90 kilogramos de proteína animal por habitante. De esos 90 kilogramos, alrededor de 56, 57 kilos son de pollo y huevo. De esos, si lo sacamos un porcentaje, una participación, somos el 63% de la proteína. En el caso del huevo prácticamente es una cuarta parte, como el 27% de la proteína total que consume el mexicano. Ahora quisiera hablar un poco del tema de la competitividad de nuestra industria, la competitividad de nuestro sector. Aquí, para hablar de esto, me gustaría tocar el tema del nivel de integración que tiene la industria. Pudiéramos decir que casi un 80-85% de las empresas que están en diferentes regiones del país son empresas plenamente integradas, que cuentan con plantas de alimento, que cuentan, si no con su propia incubadora, pertenecen a grupos donde en conjunto tienen garantizada la proveeduría y también los costos de incubadora o de la pollita de un día. También la mayor parte de ellos están integrados con sus plantas de empaque, donde hacen su charola para huevo de celulosa moldeada o el empaque de cartón. En rastros también, en el centro del país, en las zonas productoras más importantes, que es Jalisco, Puebla, tienen ya rastro. En la zona norte también en algunos casos tienen rastros también, donde ya ellos mismos integran. Aquí también podría hablar de la parte de industrialización de huevo, donde hay 6 industrializadoras en México, y cada vez esa es una participación que está creciendo en el consumo principalmente industrial, de la proveeduría industrial de panificación o mayonesa. En el tema de comercialización, si hablamos de integración, el tema de comercialización, ahí es un punto débil donde necesitamos trabajar todavía más. Somos una industria que somos el primer eslabón de la cadena y muy pocas empresas realmente han logrado estar presentes en tener participación directa con el consumidor, tener su línea de distribución directa al consumidor. Algunas de ellas abastecen tiendas de autoservicio, o algunas otras tendrán sus rutas, pero muy pocas en México. Dependemos mucho ahí del canal, en esa parte. Donde creo yo que la competitividad de las empresas mexicanas tiene mucho que ver, y más en el tema de huevo, es en la diferenciación. Muchas empresas, que son las más competitivas, tienen que tener algún otro producto, algún otro sector, participar en algún otro sector, para que en los momentos donde la industria del huevo, como es un ciclo largo, es un ciclo que cuando caemos en los ciclos negativos de precio, pues son muy duraderos. Ustedes saben que la gallina tiene un ciclo de por lo menos un año, y muchas empresas tienen otras formas de mantener el flujo de sus compañías, y están integrados ya sea con cerdo, con producción de pollo, o algunas de ellas también tienen en la parte de agricultura, en la parte de frutales, o en algunas otras industrias. Eso es lo que también muchas veces hace que las empresas puedan subsistir y que desde muchos años hacia atrás sean muy competitivas. En la comercialización, ¿cómo está integrada la comercialización? Ustedes dirán, bueno, ¿cómo se vende el huevo en México? En México, la mayor parte del huevo, que es 3/4 partes, se venden todavía a granel, principalmente a granel. Se venden en mercados públicos, se venden por medio de distribuidores, mayoristas, medio mayoristas, y muchos de ellos así llega al detallista. A las tiendas de la esquina es como llega, con cajas de 360 o 280 huevos, y ya la gente lo vende por kilos o lo vende por charolas. Esa es la gran mayoría. Pero también tenemos la parte del canal, que es las tiendas de autoservicio, que cada vez crecen más, cada vez hay más puntos en México, donde hay varias marcas posicionadas en el anaquel. Estaríamos hablando que a nivel nacional pudiera haber unas 10, 12, 15 marcas a lo mucho. Hay marcas nacionales, hay marcas locales, y esas son los que abastecen realmente el autoservicio.
el autoservicio representa alrededor de un 15% de la venta total del huevo. Y también tenemos, por otra parte, la venta al mercado de la industrialización, que es todo el huevo que se procesa en las plantas donde se quebran los huevos y se vende como ya sea huevo líquido entero, yema, clara, líquida, o también se puede hacer el deshidratado y también se pueden vender los tres productos. La industria de la mayonesa en México es una industria muy importante, es una industria muy grande, demanda mucho huevo, principalmente la yema, y en esta parte, y también la panificación. En México también demanda demasiado producto de este tipo. Y esto cada vez está creciendo más, y de alguna manera el poco producto que importamos de huevo de Estados Unidos, gran parte es producto procesado para compensar algún momento ahí necesario pudiera haber un poco más de demanda. No sé si están viendo la pantalla, se me puso en blanco. No sé. Bien, gracias, ya apareció. En el tema de clasificación de huevo, ¿cómo clasificamos el huevo en México? El huevo en México, la mayor parte sigue siendo granel. El granel, ya dependiendo del peso de la caja, el cliente de granel demanda los tamaños, pero en las tiendas de autoservicio en México solamente la norma oficial mexicana habla de un solo tipo de huevos que es un mínimo de 60 gramos, es un mínimo, no quiere decir que sea un máximo, la gente puede dar más, pero podemos ver huevos de 60 gramos, y la venta, si bien es principalmente el huevo clásico, en la década pasada hablábamos mucho de huevos enriquecidos. Hoy en día la moda, por llamarle de alguna manera, más que en el huevo, en el contenido del huevo, es en el sistema de producción del huevo. ¿Cuál es el sistema? Estamos hablando hoy de sistemas de libre de jaula, sistemas que tienen que ver con si es huevo orgánico, huevos con gallinas al aire libre, etcétera, etcétera. Hoy en día están hablando más de eso. En México no ha crecido mucho, es un mercado muy, muy pequeño. Realmente sí hay un pequeño nicho ahí que la gente o algunas empresas lo están empezando a atender. Y ya abordando ese tema, también creo que pues muchos se preguntarán, bueno, ¿qué está pasando en México con esa nueva forma o nueva ola que viene del tema de bienestar animal? En México, si bien estamos trabajando en una ley de bienestar animal, que estamos ya con organismos, universidades, organismos relacionados con la industria y también con la autoridad y con la Cámara de Diputados en México, es una ley donde organiza y donde norma los diferentes sistemas de producción, cuáles y cómo deben de ser. Pero concretamente en una ley donde obligue a que solamente se tenga que hacer algún tipo de sistema de producción por ley, no hemos llegado a esos niveles. Creo que en México el poder adquisitivo que tenemos aquí no da para tanto. Creo que esa es pudiéramos pensar que es una moda, y sentimos que eso no es lo adecuado. Nosotros estamos de acuerdo en lo que pide el consumidor. Si el consumidor lo pide, si el consumidor lo demanda, lo vamos a nosotros a ofertar, lo vamos a producir, porque al final de cuentas quien tiene la última palabra es el consumidor. Y así es como se está viendo hoy en día. Las cadenas cada vez lo piden más. O sea, estábamos hablando de que las cadenas internacionales o las empresas internacionales que demandan el producto están diciendo que para el 2022, 2023 van a necesitar que la mayor parte del huevo sea proveído de esas formas de huevo con gallina libre de jaula. Pues ya veremos en su momento, porque la industria también, si lo demanda, lo vamos a tener que dar, pero también la industria tiene que saberlo pagar, tiene que saber que tiene costos más altos y que son costos en los que pues no podemos absorberlos la parte de la producción. Concretamente, para resumir este tema, estamos de acuerdo que el cliente lo demande, pero no estamos de acuerdo en que sea por medio de una ley forzada a que tenga que producirse de tal o de cual manera. Estamos abiertos.
Y bueno, hay algunos puntos también que tenemos que revisar rápidamente, decir, bueno, cómo están dentro de la competitividad, dentro del nivel de integración de las empresas, cómo son sus costos, qué tan competitivos son. En grano ya hablamos que la mayor parte del grano viene de los Estados Unidos, la mitad del grano forrajero. Estados Unidos se basa, ustedes lo saben, lo conocen perfectamente, dentro de la Bolsa de Chicago, los precios de la Bolsa de Chicago, más las bases y los precios de flete corto, el acarreo que pudiera tener, que ese es el sobrecosto que nosotros como país podemos tener comparado con los Estados Unidos. Quiero decir que en algunos casos México está más cercano a los centros de producción de grano que muchos otros estados de Estados Unidos, entonces pudiéramos ser hasta más competitivos con algún estado del mismo población americana. En este sentido, también tenemos, si bien ese sobrecosto, tenemos muchos otros atributos como país competitivos. Hablamos de la mano de obra. La mano de obra en México es una mano de obra calificada en términos generales. La gente está dispuesta a trabajar en las zonas rurales en esta industria, hace un buen trabajo. Sí tenemos un periodo de capacitación, pero en términos generales se quedan. Principalmente es una mano de obra femenina, las mujeres, los hombres, muchos de los hombres migran a las ciudades grandes, o muchos de ellos también en la parte rural migran hacia los Estados Unidos, y pues, las señoras o las familias tienen que trabajar en las zonas locales y principalmente pues trabajan en nuestra industria, gran parte de ellas. Los precios del salario que perciben en México en promedio son alrededor de los $500 mensuales. Ese es un sueldo que en muchos países puede ser muy bajo, pero en otros países son suficientes para vivir. De alguna manera es un sueldo que está muy por encima del sueldo mínimo que tiene aquí registrado el gobierno federal. En términos de logística y distribución de nuestros productos, dependiendo las principales granjas, las principales empresas productoras están en el centro del país, donde también está la mayor parte de la población, y de alguna manera eso ayuda mucho en el tema de costos de distribución, y tratan de que donde haya producción en el norte del país también hay empresas para abastecer la zona norte, y en el sureste del país también hay empresas que normalmente atienden la naturaleza de su región. Pero si se desplazan de un lugar hacia otro, las distancias sí son caras, es cuando pudiera llegar a encarecer el producto ligeramente un poco. La energía eléctrica, en términos generales, sí es costosa. En algunos casos también puede ser un poco ineficiente, pero esto realmente se puede resolver, no representa un grave problema. El nivel de tecnificación es de primer mundo. Tenemos con cualquier parte del mundo podemos competir. Eso para nosotros realmente es un orgullo. El tema sanitario sí es algo que nos limita mucho los mercados. A partir de 2012, cuando tuvimos se puede decir una tragedia, que llegó la influenza aviar H7N3, pues eso dejó muchos problemas. Ustedes saben de eso. Más de 35 millones de aves fueron sacrificadas debido a este problema, y a partir de ese momento hemos estado trabajando en buscar cómo erradicamos el problema. Hoy la mayor parte del país está en zona de escasa prevalencia. Tenemos los dos extremos del país que son zonas libres, y en los demás lugares estamos trabajando para tratar de erradicarlo y sanear y poder recuperar nuestros mercados de exportación. Yo podría decir que en términos generales en huevo, México es muy competitivo. Precios que nosotros hemos valorado con otros países, los más competitivos, realmente podemos sentirnos muy orgullosos de ello. Como ejemplo, tenemos que con Estados Unidos tenemos la frontera abierta, y prácticamente solamente entre el 1,5% y máximo el 3% de nuestro consumo es lo que ha llegado a entrar a México. Quiere decir que realmente México tiene precios muy competitivos y que no fácilmente pueden entrar de otras partes. Sí hay momentos coyunturales donde el precio, de alguna manera, por la fuerte demanda, sube en México, y es cuando en esos momentos puede entrar un poco de huevo
de otra parte, principalmente de los Estados Unidos. Y ahora vamos a ver el enfoque hacia el consumidor, cómo es la promoción de la industria, qué es lo que estamos haciendo para hacer que siga creciendo nuestro consumo y qué estamos haciendo para que el concepto de huevo en México pues, cada vez sea mejor. Ustedes saben que hay muchos mitos, principalmente el mito del colesterol. Se ha estado trabajando mucho no nada más en México, sino también en todas partes del mundo. Cada vez hay más estudios de científicos, de universidades, que podemos bajar por internet, donde habla de que esta parte es, pues realmente no forma un problema real, sino que el colesterol del huevo más bien es un tipo de grasa esencial, necesaria para nuestro organismo y para nuestro cerebro. Entonces, bueno, tenemos campañas de comunicación enfocadas a promover el consumo, precisamente trabajar en los temas de los mitos y los malos conceptos que hay. En el pollo ustedes saben que hay otro también, que se está trabajando también fuertemente con eso, el tema de las hormonas. También damos a conocer los nuevos usos o recetas novedosas que hay para que la gente se motive en seguir consumiendo nuestros productos con otro tipo de recetas. En redes sociales también estamos presentes, tanto en pollo como en huevo. Tenemos seminarios de capacitación, tanto a miembros de la industria como hacia el consumidor. Tenemos un organismo que trabaja de manera, se puede decir, independiente. Son doctores, son científicos, son asesores, nutriólogos, que es el organismo, es el Instituto Nacional Avícola, que permanentemente está trabajando en analizar los estudios y darlos a conocer al consumidor final y también dentro de la misma industria. No tenemos un gran presupuesto para todo ello. Desafortunadamente, ese sí es un tema en lo que tenemos que seguir trabajando. Aquí, si tenemos amigos colombianos, queremos decirles que pues, son nuestro objetivo, hacer que ellos ya lograron tener presupuestos muy importantes para hacer cosas grandes con el huevo. Ellos han logrado tener cuotas a las incubadoras para que con ello promover el producto. Creo que esa es una idea muy, muy importante y muy fantástica. Bien, sanidad, el tema de sanidad, ¿cómo está México? Campañas de erradicación que tenemos, principalmente influenza aviar. Somos libres de Newcastle con vacunación y de salmonela. Y estamos trabajando en las dos regiones del país, tanto en la zona sureste, en la península de Yucatán, como en la zona noroeste, que es la zona de Sonora y Sinaloa, la parte del norte o del noroeste. Y en esos dos lugares estamos trabajando para que reconozcan la zona y que reconozcan el USDA y el FSIS y el APHIS, que reconozcan las plantas de proceso para poder exportar a Estados Unidos. Ahorita también estamos viendo cómo podemos también abrir el mercado nuevamente de Japón, y en algunos otros países están haciendo algunas también trabajos para tratar de que en esa zona ya podamos empezar a tener participación en el mercado internacional de huevo. Bueno, es un tema también que muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo está la relación del gobierno con la industria? Prácticamente en temas de apoyos, en los últimos 35 años, se puede decir, la industria no ha recibido apoyo, no ha recibido subvenciones del gobierno. Nosotros lo que decimos es que no queremos subvenciones, lo único que necesitamos del gobierno es que nos otorguen las facilidades suficientes para poder competir. Y esto tiene mucho que ver con la política de comercio exterior. En pollo, bueno, hay un tema ahí que ya demostramos un dumping con los Estados Unidos, y también hay un tema de la no necesidad de nuevos cupos con terceros países, porque México es capaz de abastecer suficientemente la demanda. Es lo que sí, el nuevo gobierno tiene una política que habla de que México sea autosuficiente en materia alimentaria. Y para nuestra industria habla concretamente de aumentar la producción de maíz. Si bien, como ya comenté anteriormente, México tiene un 50% de tasa de autosuficiencia en términos de granos, sí ayudaría mucho
que el gobierno hiciera lo posible para mejorar los rendimientos de algunas zonas del país en términos de producción por hectárea. Hay zonas en México muy productivas, tanto o más productivas que muchas partes del mundo, de los países desarrollados que tienen producciones muy importantes. México también no se queda atrás en algunas zonas, pero sí hay otras regiones productoras que su producción por hectárea es muy baja, y yo creo que ahí podríamos ayudar, además de poder abrir nuevas tierras. No hay muchas en México que abrir, pero sí todavía queda algo por hacer ahí. En términos de impuestos, nuestra industria no tiene un trato realmente diferencial, son mínimas los beneficios que nos dan. Hace 8 años para atrás sí teníamos un esquema diferenciado en términos de impuestos, hoy en día ya no. Prácticamente la mayoría de las empresas, ya medianas o grandes, son empresas que ya tributan igual que cualquier otra industria en términos de los impuestos. Sí estamos trabajando hoy en día en reformas legales, reformas principalmente a una ley de fondos de aseguramiento agropecuario. Necesitamos crear un fondo de aseguramiento para cuando tengamos alguna contingencia sanitaria, y en ese sentido sí requerimos de una cláusula que permita la no exclusión de extranjeros, para que puedan, todas las empresas que también participan en capital abierto, en bolsa, también puedan participar en ese tipo de fondos agropecuarios. Bien, hasta aquí dejo un poco el tema de cómo funciona la industria, ya después habrá algunas preguntas que con todo gusto responderemos. Ahora me gustaría enfocarme un poco ya para cerrar mi parte, decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado en México en estos últimos 2 meses y medio con el tema de la pandemia? Bien, decirles que, bueno, nuestra industria sigue trabajando con normalidad. Hasta el momento no hemos tenido información de sufrir contagios en las zonas de producción. Los contagios en México principalmente se han dado en las grandes ciudades, principalmente en la Ciudad de México y en la zona norte del país, noroeste, la Baja California y algún otro estado. Es donde ha habido un poco más de contagios. En la parte rural o en la parte de las provincias no ha sido tanto. Esperemos que así sigamos, que podamos seguir manteniendo control sobre esto. Las empresas están reforzando las medidas de bioseguridad. Ustedes saben que como industria requerimos de mantener la mayor seguridad con nuestros empleados. Así lo estamos haciendo, siguiendo las recomendaciones tanto de la Organización Mundial de la Salud como de nuestro gobierno federal, de la Secretaría de Salud, y también capacitando y concientizando a todo nuestro personal. Eso creo que tenemos que enseñarnos a que de aquí en adelante va a ser una constante el seguir trabajando con el tema de sanidad, porque la vida ya no será igual. En tema de huevo, hubo cambios de los patrones del mercado, como pasó en muchos países, no hemos sido ajenos a ello. La segunda quincena del mes de marzo, cuando todo el mundo se encierra en su casa, la gente salió a comprar víveres y salió a comprar alimentos, entre ellos huevo. El huevo se demandó mucho, hubo pánico, compraron de más, empezó a haber nerviosismo tanto en el consumidor como en el gobierno federal. Tuvimos que salir a medios en estos casos para hablar de que el abasto de huevo estaba garantizado, cosa que así sucedió. En el mes de abril se normalizó el tema de abasto de huevos, se tranquilizó un poco, y hoy en día estamos ya a niveles normales, pudiéramos hablar en ese sentido. En el pollo sí hemos sufrido grandes descalabros. En el pollo hemos bajado hasta el 30% por el cierre del canal Horeca o Food Service, hotel, restaurante y el catering, que son los banquetes, y eso ha pegado muy duro al grado de que la industria está sufriendo problemas de liquidez, problemas de descapitalización, problemas de bajos precios. Entonces, esperemos que pronto esto pueda resolverse y que se reactive la economía para que esto pueda ser solucionado lo más pronto posible. Y bien, al final pudiéramos hablar un poco de
bueno, ¿qué nos deja o qué enseñanzas nos deja esta pandemia? Yo creo que no podemos cerrar este capítulo si no también entendemos un poco de qué hemos aprendido para tratar de que podamos mejorar y que no vuelva a suceder cosas de este tipo. Yo creo que tenemos que entender la importancia de lo que es la higiene y los cuidados a la bioseguridad, y más en esta industria. Tenemos que proteger a nuestra gente, protegernos a nosotros mismos en ese mismo tema, tener ya una mentalidad, valorar más lo que tenemos. Yo creo que hoy todos los que nos hemos encerrado en casa y estamos saliendo muy poco y cuidándonos, que sí tenemos que hacer todos, pues que estamos valorando más lo que hemos perdido, todo el salir, el viaje, los amigos, el trabajo, todo lo que no se ha podido hacer en este momento. La importancia del ahorro, hay que tener planes de emergencia, muy importante lo que les comenté, estar diversificado, y la integración vertical para poder de alguna manera ser más competitivos. El futuro de la industria avícola en México, primero necesitamos conocer el tamaño de la crisis, o sea, dónde llega esta crisis, dónde va a ser el fondo, en qué momento ya se empieza a iniciar ya la apertura de los establecimientos, de los restaurantes, de los hoteles, de todos los negocios, para que la gente ya se normalice, y a partir de ahí generar una estrategia. Hoy en día ya estamos trabajando en estrategias, obviamente la gente está ajustando el tamaño de sus empresas pues al nuevo consumo, a la nueva demanda que va a tener. Evaluar la nueva forma de vida, como comentaba, tenemos que ya trabajar de una manera diferente. Somos un sector privilegiado, así lo sentimos, que pasando la gravedad de este problema, nuestro sector, por el hecho de ser un sector primario, de ser un producto de primera necesidad, de ser un producto privilegiado en el consumo de los habitantes, eso nos llevaría a que pudiéramos tener, no salir una industria tan descalabrada. Y bueno, las empresas debemos de entender que debemos ser más eficientes, financieramente sanas, hablar de la diversificación, contar con un plan B, como ya lo comentamos, y de alguna manera saberse adecuar al cambio. Pues muchas gracias, quedo a las órdenes para las preguntas y también cedo el micrófono para la siguiente presentación. Muy amables. Muchas gracias, licenciado. Fantástica su presentación, datos impresionantes así, muy actualizados, muy buenos. Muchas gracias por eso. Al momento ya invito a Oliver Stetler para que pueda hacer la introducción y la presentación del otro parlante. Muchas gracias, Oliver, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Oliver Stetler, trabajo también en el equipo de aves de DSM, y en primer lugar me gustaría agradecer muchísimo la presencia de todos. Esas oportunidades son muy valorosas para nosotros de compartir un poco algunas experiencias y nuestra visión con ustedes. Esperamos que sea tan valioso para ustedes como es para nosotros. Y bueno, a continuación del final de la presentación anterior, nos gustaría hablar ahora un poco sobre los impactos que tiene la situación de COVID en nuestra cadena y nuestra industria. Y para eso, antes de introducir la próxima presentación, me gustaría introducir un poquito de contexto y principalmente hablando de sostenibilidad. Como ustedes saben, para DSM nosotros trabajamos sostenibilidad y nuestras soluciones buscando cómo enfrentar los mayores desafíos que tenemos en la humanidad, y acabamos de recibir un nuevo desafío muy grande con la situación toda de COVID. Y miramos todo eso siempre con tres pilares, entonces un para salud y bienestar, otro para los cambios globales que están pasando y un último para clima y energía. Pero lo más importante es que siempre intentamos guiar nuestras soluciones para generar valor para las personas, planeta y rentabilidad. Y este último punto es justamente un poco lo más importante para nosotros, porque necesitamos de negocios que sean sosteniblemente rentables para poder generar lo bien para las personas y el planeta y alimentar la sociedad. Y con eso, antes de la próxima presentación, pongo algunas de las
algunas preguntas para nosotros de cómo toda esta situación nos impacta, que ya fueron también discutidas ahora al fin de la última presentación. Entonces, cómo el aumento de la demanda de algunos productos, si los huevos están en esta categoría, el cambio de la manera como consumimos los alimentos, que viene también mucho de la reducción de la venta en los hoteles o de restaurantes, de food service en general. Entonces, esto cambia no solamente lo que comemos, pero cómo nos alimentamos también. Entonces, es interesante ver cómo esto va a proseguir en los próximos meses y años. Tenemos también por un otro lado, algunos problemas que muchas industrias están pasando con la falta de insumos, impactos también directos con la bioseguridad. Entonces tenemos nuevos procesos de bioseguridad que van a pasar ahora. Tenemos un ambiente que es más imprevisible, más complejo. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Es algo que va a ser interesante. Y por último, claro, la disponibilidad de la mano de obra con todos estos cambios para continuar produciendo y atendiendo la demanda creciente por la producción de huevos. Y con eso introduce entonces la próxima presentación, el impacto que tiene la situación actual en la producción de huevos. Y invito a Adolfo Fuentes, nuestro gerente de inteligencia de negocios global en DSM. Adolfo tiene mucha experiencia, tanto académica cuanto profesional, entonces tiene posgrado en inteligencia de negocio por la FIA Business School, tiene MBA en economía por la USP, maestría en emprendimiento también por la USP, pero tiene muchísima experiencia de trabajo profesional, tanto en DSM como en la parte de pesquisa de Rabobank, en la parte de proteína animal. Entonces va a ser interesante escuchar lo que Adolfo tiene a decir sobre eso. Y Adolfo, entonces te llamo ahora. Muchas gracias por compartir un poco de su visión. Adolfo, creo que está en mute, se está hablando. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, hola, hola. Ahora está perfecto. Disculpe, algún problema acá tecnológico, pero vamos a empezar nuevamente. Un gusto estar acá, un placer ahí poder compartir un poquito de nuestras informaciones de mercado, o que estamos ahí analizando lo que son los impactos de la crisis que estamos pasando ahora. Y mi enfoque acá será un poco más en la parte económica, pero también, claro, haciendo una referencia a todo lo que es la parte de proteína animal, particularmente la parte de huevos, que es el tema principal de esta tarde, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría de compartir un poquito aquí la parte de los impactos macroeconómicos que están ahí comentados en las principales instituciones internacionales. Acá particularmente estoy enseñando los datos acá del Fondo Monetario Internacional. Entonces es un órgano ahí que no solamente mira la parte de Latinoamérica, pero de todo el mundo. Y para que tengamos una idea del tamaño del impacto, tenemos aquí una perspectiva de baja de la parte de PIB internacional, la parte mundial, cerca de 3%, Brasil como 5%, la parte de México acá como 6.6%, Colombia, la parte de zona de euro acá con más de 7%, Estados Unidos casi 6% y ahí China con 1%. Entonces es solamente para mostrar que el impacto está ahí, no es pequeño, tenemos que estar ahí listos para
tomar algunas decisiones importantes, pero también es muy importante remarcar que estamos ahí también mirando datos de recuperación económica muy fuerte para el año de 2021. Es probable que empiece ahí ya en la segunda mitad de 2020. Entonces estamos ahí en el pico de la crisis. Esperamos ahí una recuperación fuerte. Por ejemplo, acá en Brasil estamos hablando de una baja de 5% para este año, pero un crecimiento de 3% para el próximo año. Y por ejemplo, en China, año que viene, una esperanza ahí de crecimiento de cerca de 9%, que es muy importante resaltar también. Cuando miramos ahí algunos datos de los países que ya están ahí un poquito más adelantados que nosotros aquí en Latinoamérica, en relación ahí a parte de la crisis, podemos acá nos ater a algunas informaciones para que estemos también preparados para lo que puede pasar aquí con nosotros. Entonces, por ejemplo, en China, como tenemos aquí en la parte de la izquierda de esta diapositiva, tenemos acá en azul todo que es la parte de la actividad diaria de la economía. Y tenemos aquí en la parte del eixo de la izquierda la base de que podemos mirar acá. En enero, por ejemplo, la parte azul arriba de los 100%, porque está ahí muy cerca de que es el año nuevo en China. Entonces, la parte económica muy fuerte. Pero en naranja acá tenemos los números de los casos de COVID-19 por día. Y tenemos ahí representados en la parte del eixo de la derecha. Entonces podemos mirar acá que a medida que tenemos más casos diarios de infecciones, la parte económica baja muy fuertemente. Entonces el pico de las infecciones en China, teníamos ahí como la parte económica manejando ahí 20% de su total. Pero la buena noticia es que así que empieza una recuperación en la parte sanitaria, también pasan a tener una recuperación muy fuerte en la parte económica, y al final del mes pasado, por ejemplo, teníamos ahí la economía ya más cerca de los 100%, casi que una normalidad. Claro que ahí son datos públicos, estamos manejando acá informaciones que ya pasaron ahí algunos países que ya enfrentaron ahí un poco más adelantados que nosotros. Pero Estados Unidos acá aún están enfrentando ahí una parte complicada de la pandemia. Entonces podemos mirar acá que la parte en naranja aún no está ahí regresando para una parte de normalidad. Y claro, tenemos datos acá solamente hasta el final de abril, pero sabemos ahí que aún están manejando muchísimos casos por día. Entonces lo que es la parte económica aún no está ahí como 40-50% de lo que es el normal. Si mirarmos el principal impacto acá trayendo para nuestro sector, mucho es la parte de food service, que es todo que es la parte de restaurantes principalmente. Entonces acá, por ejemplo, de China, Estados Unidos, también de Europa, para tenermos una idea, después vamos a enfocar un poquito más en nuestra región, pero para tenermos acá algunas informaciones globales. Por ejemplo, en China, que pasó el pico de la crisis ahí el primer cuarto del año, entonces acá una baja de casi 50% en el consumo de los restaurantes. Y nosotros sabemos que mucho de lo que es el consumo de proteína animal está en los restaurantes. Entonces, si miramos acá la parte de la derecha, por ejemplo, tenemos la parte azul, todo que es la parte de restaurantes y food service, y la parte acá verde, todo que es la parte de supermercados y otras partes de retail. Y podemos mirar, por ejemplo, Estados Unidos, 50%, casi 50% del consumo de broilers, entonces la parte de pollo está ahí en los restaurantes. Entonces, claro, si hay una baja, por ejemplo, del consumo de restaurantes, hay un impacto muy fuerte en el consumo de algunos tipos de proteína. Estados Unidos y Europa, un poquito distinto de China, porque empezó la crisis acá en Q2, entonces también una baja ahí de más de 40%. Y ahí una información creo que es muy, muy interesante, que es lo que esperan ahí de la recuperación de las ventas en los restaurantes. Miramos acá en China un crecimiento acá en azul de 6% para 2021, pero cuando miramos acá Estados Unidos y Europa, ellos no esperan ahí una recuperación de todo lo que es la parte de restaurantes, ahí manejando un poquito lo que es una expectativa de cambio del comportamiento del consumidor
o que es muy importante tener en mente. Entonces, si mirarmos un poquito aquí los datos de China, solamente para compartir algunos highlights, tenemos acá en la parte de la derecha un estudio también público acá, que ellos manejan acá o que esperan de la duración de la crisis por sector. Entonces tenemos, por ejemplo, acá en China, para la parte de proteína animal, una expectativa de duración ahí de 2 meses y medio más o menos. Entonces, al final de marzo ahí empieza casi que una normalidad en el sector de proteína animal, pero acá un poquito más abajo tenemos en azul la parte de food service, que también tenemos algún impacto acá para algunos sectores específicos de proteína, y ahí algo un poquito más largo de impacto. Entonces, la crisis total en China, una duración ahí de 4 meses más o menos. Lo que es todo lo que es la parte de precios, que está en la parte de la izquierda, claro, la parte en azul es la parte de cerdos. Sabemos ahí que tenemos una enfermedad porcina en China, entonces hay algo muy puntual que no representa ahí una tendencia de corto plazo, y sí un tema ahí de sanidad de la parte porcina. Pero la parte acá que tenemos de huevos, que podemos mirar en todos los países, yo voy a enfocar un poquito también en Latinoamérica, un crecimiento de precios de huevos en el primer punto de la crisis. Entonces, todo lo que es el cambio de restaurantes para supermercados, na verdad, no hay un impacto muy fuerte en huevos. Na verdad, en estos países es un impacto hasta positivo para huevos en el primer momento, pero después hay un poco de ajuste en todo lo que es la parte de precios para huevos, volviendo un poquito, pero aún con precios muy fuertes si compararmos con los otros años. El mismo se pasa en Estados Unidos, que es este slide que estoy ahora compartiendo. La parte de la derecha tenemos acá todo lo que son los precios acá en formato de index. Entonces 100 es la parte inicial de la base acá para 2019, enero, así como teníamos también para China. Y ahí miramos la variación de todos los tipos de carnes. Entonces la parte de huevos está acá en la línea punteada, azul. Entonces, lo mismo que pasó en China para 2020, un pico de precios ahí muy fuerte en el principio de la pandemia, pero ahí un ajuste un poquito para abajo, esperado ahora para mayo, pero aún muy arriba de lo que eran los niveles de precios en el principio del año. En la parte de la izquierda, creo que es importante también comentar que hay un cambio también en todo lo que es el mercado de restaurantes, que acá tenemos en naranja el número de usuarios de aplicativos de celular ahí para pedir comida en casa, pero de los restaurantes. Entonces ahí podemos mirar que Estados Unidos, por ejemplo, en abril hubo un crecimiento ahí de 75% en el número de personas que están ahí utilizando aplicativos para pedir comida, y ahí también, claro, hay un cambio también, un impacto para todo lo que es la parte de proteína animal. Un poquito adelante comparto acá lo que pasa en Brasil, lo que es, todo lo que es la parte de la actividad económica también. Entonces, remarco acá solamente en la parte de la derecha, lo mismo miramos ahí para Estados Unidos y China. Entonces, en azul, todo lo que es la parte de actividad económica, hasta la mitad de marzo teníamos ahí como casi 100% de la actividad normal, pero luego que tenemos ahí un incremento, un crecimiento de los números de casos diarios ahí de infección, tenemos una baja fuertísima de la economía, pero aún hasta el final de abril estaba aún ahí con un nivel de cerca de 70-60% del normal, pero claro, tenemos ahí el pico probable de todo lo que es el pico de la pandemia acá en la región más concentrado en mayo. Entonces, aún no tenemos ahí, creo que todo lo que es el impacto económico reflejado acá en este gráfico que está hasta solamente abril. Pero después voy a compartir un poquito de la parte de precios y creo que podremos ahí tener una idea más clara de lo que está pasando también en mayo en algunas regiones acá de Latinoamérica. Como ya tenemos algunos comentarios en la primera presentación, el tipo de cambio es uno de los problemas más impactantes para nosotros acá en Latinoamérica.
todo lo que es la parte también acá de costos de granos, claro que estamos hablando de commodities que son negociadas en Chicago y claro que son en dólares, y si tenemos ahí un tipo de cambio más débil para nosotros, los costos de producción también empiezan a tener un peso más importante. Pero acá tengo en este slide todo todas que son las monedas que tenemos acceso acá en Latinoamérica, para que podamos acá tener una idea del impacto. Entonces, por ejemplo, en Brasil teníamos un tipo de cambio como de R$4 por dólar en el principio del año, y ahora estamos más cerca ahí de 5,70, 5,80, entonces ahí un crecimiento ahí de cerca de 40% de la moneda, o que ha impactado muchísimo los costos de producción. Lo mismo se pasó aquí con México, de 19 para cerca ahí de 24 ahí en la última semana. También en Colombia, que era como 3,200 pesos por dólar, ahora está más cerca de los 4,000 pesos. También en Chile, Argentina. La única excepción acá está siendo ahí Perú, que tuvo ahí, claro, un impacto de corto plazo ahí en la mitad de marzo, final de marzo, pero tenemos una recuperación a partir ahí de abril, y hoy en día en Perú un cambio casi que muy próximo, muy cerca de lo que tenía en el principio del año. Entonces, enfocando ahora un poquito más en la parte de huevos, estoy mirando acá algunas mensajes ahí de problemas técnicos para mirar los slides. Para algunas personas estamos ahí trabajando ahí para corregir. Entonces voy a continuar la presentación. Les gustaría de enfocar un poquito más ahora en la parte que es la parte de proteína animal, y lembrarlos que tenemos, claro, algunas tendencias de corto plazo que han impactado nuestro sector, pero no podemos dejar de mirar todo lo que es la parte de largo plazo y mencionar que las crisis económicas históricamente tienen un impacto de corto plazo en nuestros sectores. Entonces, todo lo que es las proyecciones ahí de 10 años o más, creo que están mantenidas, no hay cambio, porque la parte de consumo de proteína se mantienen ahí en las tendencias de largo plazo. Y como podemos mirar acá en este slide, tenemos ahí la parte, todo lo que es la parte de huevos, que es la parte acá de arriba de las barritas. Tenemos ahí un crecimiento promedio anual esperado global de 1,4%. Entonces, si compararmos acá con las otras proteínas, tanto la parte de huevos como la parte de pollo son sí las que crecen más rápido. Tenemos la parte de acuacultura que crece un poquito más rápido, pero la parte de pescados de captura no crece, entonces ahí en el promedio está abajo de todo lo que es la parte avícola, que es la que más crece ahí mundialmente. Es importante acá mencionar que, por ejemplo, para 2018 teníamos ahí un consumo, ahí una producción de 77 millones de toneladas de huevos en el mundo, o que es muy, muy impactante si mirarmos los otros sectores. Está arriba, por ejemplo, de todo lo que es consumido de proteína de carne vacuna. No sé si tenían esta información, pero creo que es muy, muy importante. Y si mirarmos ahí para los próximos años, tenemos ahí una aproximación también en todo lo que es el consumo ahí de otras proteínas. Si mirarmos la tendencia acá en la región, claro, como teníamos ahí Juan Manuel mencionando que México es el consumidor más grande ahí, más importante de huevos en el mundo, la parte per cápita que tenemos acá en el slide, una situación acá de 368 unidades por mexicano en 2018, o sea, algo muy, muy alto, mismo si comparamos con otros países acá como Estados Unidos y Japón. Pero me gustaría acá de remarcar que tenemos otros países acá en Latinoamérica que aún tienen mucho espacio para crecimiento, no solamente pensando acá en corto plazo, pero también en largo plazo. Por ejemplo, Brasil tenía un consumo ahí per cápita de 121 huevos en 2008, ahora algo como 212 ahí en 2018.
Tenemos Colombia también con un crecimiento muy fuerte, está más cerca ahí de los 300 huevos por habitante, aún con espacio ahí para crecimiento. Y la buena noticia, acá tenemos una análisis muy importante, acá es relevante para nuestro sector de huevos, que es de Rabobank, mencionando que tenemos acá algunas variables que están ahí impactando positivamente el sector de huevos mundialmente. Entonces, por ejemplo, tenemos algún impacto ahí en las cadenas de distribución que hacen las personas compraren en los supermercados más cerca de su casa, más cerca de su ciudad. Y entonces, la parte de huevos está ahí muy cercana de las regiones de ventas en la mayoría de los casos. Entonces, este es, por ejemplo, una variable que ha impactado positivamente el sector. También hay una procura más por productos que puedan estar en casa por más tiempo. Entonces, los huevos, por ejemplo, si bien almacenados, pueden estar por más tiempo en su casa almacenados, sin la necesidad de ir al supermercado más veces. Entonces, un producto ahí muy importante, muy bueno para la parte de aislamiento social, por ejemplo. Y claro, todo lo que es el impacto económico trae ahí una necesidad de comprar productos más baratos, y ahí los huevos más una vez también con una presencia muy fuerte en la cesta de consumo de la población que está ahí buscando productos más baratos. Entonces, creo que son buenas noticias ahí para la cadena. Si miramos primero acá Brasil, después voy a enfocar un poquito en las otras regiones, pero tenemos una tendencia acá ya muy clara que está siguiendo lo mismo que pasó en China y también en Estados Unidos y Europa, que es un crecimiento muy fuerte de los precios de huevos en 2020 principalmente, que es la parte final acá de esta línea azul acá que tenemos en la izquierda, pero después de atingir ahí un precio muy alto, récord, tenemos un pequeño ajuste, pero aún muy arriba de lo que eran los precios en el principio de año. Entonces acá en la parte de la derecha tengo dos análisis, una acá en reales y otra en dólares, para después podemos ahí comparar con los otros países, pero podemos mirar que los precios, por ejemplo, en abril de 2019 estaba ahí como 4.72 reales por kilo. Acá estamos hablando de kilos, entonces ahí estamos manejando 16 unidades para transformar en kilos. En abril tuvimos ahí precios muy altos como 5.50, pero ahora estamos manejando precios en la primera semana de mayo más cerca de 4.70, que está mucho arriba de los precios en el principio del año, pero aún un poquito ahí más bajos de lo que los precios que teníamos en abril de 2019, por ejemplo. En dólares, claro, porque tenemos la devaluación de la moneda, podemos ver que los precios del kilo de huevo acá en Brasil está cada vez más competitivo en dólares, si fuésemos manejar ahí un análisis de competitividad para la exportación. En los otros países tenemos tendencias muy cerca de lo que miramos ahí para Brasil, pero aún no hay un ajuste de precios como miramos en Brasil, Estados Unidos y China. Entonces, no tenemos ahí claridad, se puede pasar como pasó en las otras regiones, pero claro, es un punto ahí de alerta que puede pasar ahí en las próximas semanas. Por ejemplo, Argentina tenía ahí en abril de 2020 precios cerca de 88 pesos por kilo, que era como cerca acá para la parte de abajo de $1.34, y ahora están manejando ahí precios más altos, tanto en pesos argentinos, pero también todo lo que es la parte en dólares. Lo mismo pasa en Colombia. Entonces, el crecimiento de precios acá de abril para mayo está más fuerte de que de la devaluación de la moneda. Entonces, aún en mayo tuvimos ahí crecimientos de precios en pesos ahí de 2%. La parte de lo que es de la parte de dólares también 1,42. Para Perú, precios más estables ahí de abril para mayo. Entonces, ahí como 6,12 en mayo, que es como si fuera $1.80. Lembrando que la parte de todo que es la moneda en Perú no devaluó tan fuertemente como teníamos en los otros países.
Pero claro, para terminar mi presentación, tengo aquí más 3 slides para compartir con ustedes la parte que es la parte de granos, para ahí hacermos una referencia también en la parte de las monedas. Entonces, si mirarmos el mercado internacional, las cotaciones de las commodities en Chicago, podemos mirar que los precios están muy débiles por cuenta de la crisis internacional. Entonces, si mirarmos acá la cotación, por ejemplo, de soya en la bolsa de Chicago, teníamos como 9,5 dólares por bushel en el principio del año y ahora tenemos ahí como 8,5 dólares por bushel. Y si miramos el mercado futuro que tenemos aquí en la parte de la derecha, los contratos futuros de Chicago, tenemos que, mismo pensando en largo plazo, el mercado, claro que puede cambiar ahí, cualquier novedad, por ejemplo, en la parte de la guerra comercial, Estados Unidos y China, pero también todo lo que es la parte de tratamiento de la parte de COVID. También podemos tener acá cambios de precios, pero aún no tenemos ahí el mercado futuro mismo, si formos ahí mirar los datos de noviembre, aún cerca de 8 dólares, 50 centavos por bushel. Y si mirarmos acá la parte de maíz, también tenemos la misma situación en la parte internacional de precios. Acá estamos mirando la parte de Estados Unidos. Tenía ahí precios más cerca de los 4 dólares por bushel y ahora están manejando precios más cerca de 3,2. Y acá hay un impacto muy fuerte también de todo lo que es la parte de etanol, porque como sabemos, 40% de la producción de maíz en Estados Unidos se va para la parte de la producción de etanol de maíz. Y como los precios de petróleo están muy bajos, no hay también una fuerza para los precios de etanol. Entonces hay una baja también en la demanda por maíz para hacer etanol, entonces los precios bajan muchísimo. Pero mirando los contratos futuros, hay algún pensamiento acá de mercado para una recuperación, aunque aún tímida, de 3,6 dólares por bushel. En Brasil, una tendencia parecida, pero una devaluación acá de maíz, mirando ahí claro todo lo que es la parte de la cotación internacional, pero con la devaluación de la moneda, precios empezaron a subir nuevamente acá en Brasil, ahora al final de abril, principio de mayo. Para encerrar acá tengo un análisis que muestra un poquito lo que es una traducción de lo que es la parte de commodities en dólares con la devaluación de las monedas de cada uno de los países que tenemos acá acceso para hacer las análisis y compartir con ustedes. Entonces acá tenemos un index, solamente para explicar un poquito. Entonces pusimos acá todas las cotaciones como siendo 100 en enero de 18, para hacernos una comparación de lo que es los precios de las commodities en Chicago, pero con una perspectiva de las monedas locales. Entonces, por ejemplo, si la soya está como 8 dólares por bushel en Chicago, lo real acá en Brasil está como 4, hacemos la conversión de 8 para 4 y ahí empezamos a acompañar no solamente la variación de los precios en dólares, pero también de devaluación y hacemos ahí un mix tenemos una comparación. Entonces acá para la parte de la izquierda que tenemos todo lo que es maíz, podemos acá decir que, por ejemplo, Brasil, que está en azul, si los precios fueran solamente la cotación en Chicago y dólares, claro que hay otras variables, pero hay acá una buena noción de lo que es. Teníamos agora em maio precios como 60% arriba do que teníamos em enero de 18. E se mirarmos, por exemplo, Peru tinha aí precios como 90%, o que seria como 10% abaixo do que teriam em enero de 18. Então, acá todo o peso de la devaluación de las cotaciones en Chicago, pero también de los precios de las monedas. El mismo para soya. Tenemos acá, por ejemplo, Chile, hoy en día pagando como 20% más do que tenían en enero de 18. Y tenemos, por ejemplo, aquí México con un precio ahí como 10% arriba do que era en enero de 18. Entonces, para cerrar aquí mi parte, pasar nuevamente ahí para José Francisco Miranda, solamente 3 puntos que gostaria de remarcar, que son que, como já mencioné, históricamente las crisis económicas
tienen un impacto solamente de corto plazo en todo lo que es el consumo de proteína animal. Entonces siempre tenemos que tener la visión de corto plazo, pero no perder que tenemos ahí un sector ahí muy importante en la parte de consumo para los próximos años de la población global como un todo. Todo lo que es el impacto negativo de las crisis económicas están más concentradas en los restaurantes y en productos de mayor valor agregado. Entonces acá podemos mencionar, por ejemplo, algunos pescados, camarones, por ejemplo, y también todo lo que es la parte de carne vacuna, de cortes específicos premium para el consumo en restaurantes. Hay un impacto negativo más fuerte ahí de corto plazo. Y los que son menos vulnerables históricamente en todas las crisis, ahí tenemos la parte de pollos y la parte de huevos. Claro que tenemos algún impacto, pero son los que son menos vulnerables ahí para eso. Entonces, paso ahí para José Miranda y quedo muy atento acá para contestar cualquier pregunta. Muchas gracias, Adolfo. Sí, pido a todos que no se vayan porque tenemos muchas y muy buenas preguntas. La primera pregunta, invito al licenciado Juan Manuel. Licenciado, la pregunta es, ¿la unidad de negocio de huevo es la más sensible en términos de contribución de ingresos? ¿En qué parte de la cadena productiva ven usted más riesgos del COVID-19? Sí, gracias, José. Gracias por la pregunta. Y yo creo que la parte de las plantas de proceso o los rastros, porque es donde hay mayor cantidad de gente y la gente está más cercana unos con otros, donde conviven más cercanos. Eso es una de las partes que queremos cuidar lo más posible. Ya hemos visto que en los Estados Unidos ha habido problemas en rastros y en plantas de proceso de cerdo y que han creado que cerrar. Yo creo que esa es la parte que tenemos que cuidar más. Gracias. Hay una otra pregunta acá, bastante interesante, que le felicita primero por la charla y le pregunta, ¿usted qué piensa sobre el consumo después de COVID-19 en Latinoamérica, en los países que no tenían el consumo de México, y en México se mantendrá elevado el consumo? Entonces, ¿qué va a pasar en los países que no tienen consumo de huevos tan altos como México, y si en México se mantiene alto consumo de huevos? Sí, gracias. Mira, yo creo que el consumo de huevos sí se va a mantener. No sé si con los mismos estándares, pero sí va a ser el consumo más alto que alguna otra proteína, porque primero es una proteína muy fácil de almacenar, muy fácil de procesar o de realizar algún alimento con ella. Es una proteína muy accesible y creo que la gente lo está viendo como un abarrote, por llamarle de esta manera, como parte de tener en la alacena y fácil de preparar. Yo creo que sí, si cada país de alguna manera pueden establecer una campaña de comunicación a las personas o a los habitantes que normalmente no consumen huevo, para decirles cuáles son los atributos o cuáles son las ventajas de consumirlo de esta manera, pudiera ayudar mucho en este momento. En México yo creo que por el poder adquisitivo y por la situación como se presenta en la economía, sí debemos de ser una industria que no le vaya tan mal. Gracias. Bueno, acá tenemos una para Adolfo también sobre los impactos comportamentales del COVID y también cómo va a impactar nuestra industria. Entonces, acá se explica que no seremos los mismos una vez que la normalidad retorne y que la industria del huevo y de carne de aves incorporará muchos cambios a su día a día. Y le gustaría saber cuáles son las transformaciones más importantes o impactantes que usted imagina, Adolfo. Sí, creo que una
una información muy importante que yo tuve ahí en algunas charlas en Latinoamérica es que hay un crecimiento del consumo de huevos también porque las personas están más en casa. Entonces, en la parte de desayuno, por ejemplo, hay ahí una tendencia ahí de crecimiento de consumo de huevos, lo que es muy positivo para el sector porque este cambio de comportamiento del consumidor de estar más en casa creo que no cambia tan rápidamente, no seremos los mismos como mencionó ahí en la pregunta. Tendremos más tiempo en casa porque la parte de que es trabajo virtual, la parte de conferencias creo que está más fuerte. La parte de salud también es una parte que también tengo escuchado mucho ahí, que las personas están cada vez más enfocadas en la parte de la salud. Entonces creo que con una buena comunicación ahí, como ya se ha hecho ahí en el sector de pollos, creo que hay también una oportunidad para el sector, considerando los cambios ahí de los consumidores. Entonces creo que en mi cabeza ahora tengo mucho más oportunidades con los cambios ahí para el sector avícola do que desafíos. Claro que los desafíos son también la parte económica ahí, cómo manejar toda la expectativa ahí de precios, de costos, cómo manejar eso también para el consumidor que está más débil ahora también con la parte económica, pero sin duda los cambios ahí no que dice respecto a estar más en casa, más enfoque en la parte de la salud, son oportunidades ahí que tenemos ahí que tomar para el sector de avícola. Sin duda ahí es el punto que gustaría de remarcar ahí para contestar esta pregunta. Gracias. Y creo que tenemos otra acá para Juan Manuel. Creo que son dos en una, de verdad, pero la primera es si es viable a mediano plazo reducir la dependencia que tenemos de los intermediarios. Bien, esa es una buena pregunta. Es algo muy difícil que no se ha logrado hacer en México. En el mediano plazo, yo creo que tiene que ser una estrategia de largo plazo, en un momento dado, una estrategia de las empresas de tratar de tener control dentro de su control del mercado. En México, las grandes ciudades, el tráfico afecta mucho los tiempos, las distancias, eso genera costos muy altos. También se necesitan empresas muy grandes que tengan una marca bien posicionada para que de alguna manera no entre en una guerra de precios, porque hay demasiados competidores en esa parte del sector, en esa parte de la cadena, donde cuando alguien se quiere instalar, a poner su línea o red de distribución, pues realmente tiene competencia muy fuerte. Entonces necesita ser una empresa con gran capital, poder hacer las cosas de una manera muy profesional y también tener una marca muy bien posicionada para que no tan fácilmente puedan competir todo ese mercado de gente que es distribuidores, que son autoempleos, que ellos mismos son los que trabajan distribuyendo y que toman las decisiones y si me bajo de precio para poder no dejar ir al cliente, ¿no? Entonces no ha sido fácil en México, por eso no hemos podido desarrollar tanto esa parte del canal. Ok, muchas gracias, licenciado. Y me gustaría preguntarle, aquí hay una pregunta, un tema que es también así, no solo actual, pero siempre se pregunta. El tema de comercio exterior. ¿Cómo están las importaciones de pollo y huevo respecto a otras proteínas en México? ¿Y se pasa algo, cambia algo en ese escenario de COVID? Sí, mira, el tema de importaciones de huevo, prácticamente solo importamos huevo de los Estados Unidos, tenemos frontera abierta, tratado de libre comercio, y solamente entra entre el 1,5 y 2,5, 3% lo máximo del consumo total
anualizado. En ese sentido, comentaba yo que México es muy competitivo y solamente entran en momentos coyunturales, en huevo fresco, donde hay alta demanda, suben un poco los precios y de esa manera puede entrar. En el tema de pollo, sí hay un mercado natural, por llamarle así, de hace varios años, de Estados Unidos, que entra pierna y muslo a México. Entra en el orden de 360, 370 mil toneladas anuales. Ese es un consumo que ya no ha crecido mucho, ya la tasa de crecimiento ya es muy leve. ¿Y por qué recibimos eso? México es un natural consumidor de pierna y muslo. Aquí la gente lo prefiere mucho. Y el problema no es ese, hasta ahí estamos bien, que entre ese producto a México. El problema es a los precios que entra, donde nosotros ya llevamos a los juzgados nacionales e internacionales el tema de comercio internacional por precios por debajo del costo, precios dumping, y ya está juzgado un tema que debiera cobrar unas cuotas compensatorias a esas importaciones, de lo cual estamos trabajando con nuestro gobierno para que se haga, para que se lleve a cabo. En este momento el precio en Estados Unidos del pollo en general, tanto de pollo entero como pierna y muslo y pechuga, está muy, muy barato y está entrando a precios todavía mucho más por debajo, creando niveles de desventaja muy altas al mercado o a la industria nacional. Y por otra parte también han entrado otros productos de otra parte del mundo donde no hay tratado de libre comercio. El gobierno mexicano abrió cupos de importación, Brasil lo sabe y lo conoce muy bien, y ha entrado pollo principalmente brasileño, principalmente pechugas o filetes de pechuga, han entrado a México y de alguna manera también sentimos que los precios a los que han entrado son precios que nos dejan en desventaja. Pero bien, Brasil hace su trabajo, Brasil creo yo que ellos son excelentes productores, pero el tema de mercado, sí ahí tenemos una desventaja y lo único que pedimos nosotros a nuestro gobierno es que haya piso parejo, que podamos competir. En pollo entero, México es muy competitivo y no hay forma de que importen pollo entero a México porque los precios en México son muy buenos. Gracias. Bueno, creo que tenemos tiempo para una última pregunta acá para Adolfo. Adolfo, ¿esperas que se mantengan el consumo y precio de huevos con la misma tendencia después de ese año ahora? Es muy difícil opinar acá en todo lo que es la parte de precios, pero creo que sí va a depender mucho de lo que es la demanda após todo lo que es la crisis de coronavirus, lo que aún está muy incierto, pero claro, tengo ahí una visión muy positiva para el consumo de huevos para los próximos años. Por otra parte, tenemos que también tener en cuenta que todo lo que es la parte de granos, podemos ahí tener una baja de los precios, porque lo que tenemos hoy de tipo de cambio es muy probable que parte de la devaluación se recupere en los próximos meses. Entonces, aunque no tengamos precios tan altos de huevos, un poquito más bajos, tendremos ahí resultados un poco más positivos, considerando que los precios de los granos tenden a bajar un poquito con una recuperación parcial del cambio. Entonces, pero no creo que los precios se mantienen en los niveles recordes que tenemos hoy en algunos países. Por ejemplo, acá en Brasil, como mencioné, tuvimos ahí todo lo que es la parte de récord de precios al final, ahí al medio de abril, y después experimentamos aquí algún ajuste, y creo que este pequeño ajuste ahí debe pasar también en los otros mercados, pero aún positivamente, si consideramos que los precios de los granos tienden a bajar más fuertes y el ajuste en los precios de los huevos no tienden a ser tan fuertes como tenían anteriormente. Gracias, Adolfo. Recuerdo a todos que hay una encuesta al final cuando salí del sitio de webinar, entonces les pido que conteste para que puedan recibir el link con la grabación, que de ahí pueden mirar todo nuevamente, lo que quieran. Les recuerdo también que la pregunta que no se contestó
van a ser contestadas y cada uno recibirá la respuesta en su correo. Y me gustaría entonces despedirme, agradecer mucho al licenciado Juan Manuel por la preciosa presentación, a nuestro amigo Adolfo Fontes también por los datos y presentación maravillosa que hice. Gracias a todos por estar con nosotros hasta ahora y que tengan muy buena noche a todos. Chao, chao. Gracias.